los hijos de Dios. Y háganse una pregunta: si pudieran o si le ven a su hermano y quisieran vivir, atravesar un viaje de aventura con ellos, por lo menos 40 años. Ajá. Yo miro acá a Juan, miro acá a Nico y digo, bueno, ¿cómo sería una vida junto con ellos 40 años, no? Con mi esposa ya tengo 16 años, ¿no? Ya 16 años ya vamos a cumplir, ¿no? Y todo esto es una travesía, ¿no? Un viaje, ¿no? Entonces ustedes, ahí mirando a los hermanos que están a nuestro lado, ¿cómo sería, no, esa aventura, no? Quizás ahí empezaríamos a aprender mucho, ¿no? A conocer a nuestros hermanos, cómo son, cómo reaccionan. Y de verdad, ahí es donde conoceríamos quién es justamente nuestro hermano o nuestra hermana que está a nuestro lado, ¿no? Y ciertamente es así, hermanos. Cuando uno vive, cuando uno experimenta, cuando uno comparte tiempo, es ahí donde usted conoce más justamente con quienes está viviendo, con quienes está atravesando, con quienes está compartiendo un tiempo, un espacio, quién sabe, metas, objetivos y todo lo demás que involucra justamente una comunidad, un grupo de personas, ¿no? Entonces, esto pues nos conlleva, y justamente en el libro de Deuteronomio, en el capítulo en el cual le he pedido que abramos nuestras Biblias, hay una historia, ¿no? O digamos, un refrescar de la historia. Ustedes saben que Israel, el pueblo de Dios, ha sido sacado de Egipto, ¿verdad? A su debido momento Dios llamó a Moisés, levantó a Moisés para que él justamente haga este trabajo. Ustedes saben la historia, cómo es que empezó desde muy niño Moisés, cómo fue su historia, ¿no? Y vemos que cada evento, cada suceso se va desarrollando y nosotros vamos a darnos cuenta cómo es que Dios en cada cosa ha mostrado poder. Mientras pensaba en este tema, mientras sentía y recibía de Dios de este tema, venía a mi mente: Dios es poderoso. Dios es maravilloso. Dios hace milagros. No hay nadie como Él. Y de repente viene algo más a mi corazón y me hace sentir y me dice: ese es tu Padre. Ese Dios poderoso, ese Dios milagroso, ese Dios que no tiene comparación, es nuestro Padre. Hermanos, ¿quién no sabe acá que Dios es su Padre? Yo sé que Dios es mi Padre, pero cuando sentí esta palabra que viene a mi mente, de verdad me hizo suspirar. Me llenó un poco de alegría, digo un poco por no decir, me llenó todo de alegría. Me llenó de alegría ese momento y entendí que sobre el Dios es poderoso, el único, y más que eso, diría yo personalmente, es mi Padre. Es mi Padre. ¿Y saben qué? Nosotros somos sus hijos. Ustedes dirán, pues claro, hermanos, si Él es nuestro Padre, somos sus hijos. Pero cada condición, hermanos, tanto Dios como Padre y nosotros como hijos, nos ponen o nos enmarcan digamos, en un espacio, en un ambiente en donde cada uno de nosotros tenemos, digamos, tareas, tenemos características. Pues claro, un hijo no es tan igual que un padre natural, digamos, un padre terrenal, por su experiencia, por los años que ha vivido, conoce más, sabe más. En cambio, un niño, un hijo pequeño, pues por su naturaleza también desconoce mucho. Y recuerden, hermanos, y vamos a recordar pues cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestras vidas, nos llenamos de alegría. En ese momento éramos como aprendemos, ¿no? Nuestro primer amor con Dios en ese momento. Dios nos da fuerza, fortaleza, ¿no? Y empezamos a movernos, ¿no?
Y hago una comparación cuando tenemos un bebito, cuando nace un niño. ¿Cómo es un bebito? ¿No? Yo veo un bebito y bueno, casi nunca le veo quietecito, ¿no? Salvo cuando duerme, creo, ¿no? Pero mientras está despierto el niño, ¿qué hacen los bebitos? Mueven sus manitos, mueven sus piecitos, ¿no? Están haciendo movimientos. Y yo me comparo en todo caso con ese bebé cuando era nuevo en el Señor. Pero también recuerdo que en ese tiempo, pues, ignoraba qué es lo que Dios quiere conmigo. Obviamente, ya me dio salvación. Pero como niño, pues, estaba emocionado, lleno de alegría, estaba con gozo. Bueno, hasta ahora tenemos gozo, pero lo digo de ese momento, pues, porque Dios me ha salvado. Pues no, yo no conocía todavía qué es lo que quiere Dios conmigo. Y honestamente, un niño, pues, no sabe qué es su futuro, no sabe qué más todavía viene. Pero el padre ya tiene un plan. El padre ya sabe qué es lo que tiene para su hijo. Acá nosotros que somos padres, por ejemplo, ya pensamos que le vamos a dar un cuarto, le vamos a dar una cama, bueno, si es bebito su cuna, ya sabemos que le vamos a poner de repente, nuestras esposas arreglan el ambiente, su decoración, su lucecita de color, no sé cuánta cosita para ese bebé. Va creciendo, ya le damos otras cosas, le ponemos algunos deberes. Y como en nosotros como padres, justamente, vamos levantando a ese niño, vamos haciendo que él crezca, ¿no? Entonces, llega un momento, cada vez que va creciendo, como decía, vamos también dándole responsabilidades y deberes. Y es ahí cuando llega un momento en el cual nosotros ya conversamos con nuestro hijo, con nuestra hija, y le decimos esto se debe hacer, esto funciona de esta manera. Y nos damos cuenta cómo un padre en realidad es, ¿no? Cómo nosotros como padre tratamos a nuestros hijos. Entonces, mis hermanos, volviendo después de esta analogía entre padre e hijo, y cómo es que Dios trata también con nosotros, vamos a leer justamente el libro de Deuteronomio, el capítulo 8. Vamos a leer del verso 1 al 20, ¿eh? Del verso 1 al 20. De repente, pues, es amplio, pero vamos a aprender de esto. ¿Está bien? Ya todo lo tienen, ¿verdad? Amén. Deuteronomio, capítulo 8. Vamos a empezar con el versículo 1, donde dice, bueno, el título de este capítulo, bueno, algunos tendrán el título, dice, la buena tierra que han de poseer. Dice, cuidarás de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que vivas y seas multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían comido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la tierra, en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo, cebada, de vides, higueras y grandes tierras de olivo, de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos
y sus estatutos, que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieras se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder, la fuerza de mi mano me han traído estas riquezas. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidar de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres a ellos, te inclinares, yo lo afirmo, hoy contra vosotros de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová nuestro Dios. Hermanos, un texto amplio, un texto en el cual podemos encontrar muchas cosas, del cual podemos estudiar, leer, analizar y llenarnos, porque ciertamente hay mucho acá. Pero empecemos con el primer versículo. El primer versículo, algo bien tajante, contundente, dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Moisés diciendo al pueblo: cuidarás. Debemos de hacerlo. Cuidarás significa que debemos hacerlo, que debemos ser diligentes en hacerlo, que debemos esforzarnos en, dice acá, poner por obra. Cuando habla de poner por obra, ¿qué significa? Significa obviamente llevar a acción justamente lo que los mandamientos, lo que la ley de Dios, lo que la palabra de Dios nos enseña. Ayer, hermanos, estudiábamos entre los varones algo y una de las enseñanzas nos llevaba a entender cómo es que uno va creciendo en lo espiritual, ¿no? Y uno va entendiendo, va aprendiendo que hay niveles de espiritualidad, digamos así, ¿no? Y uno se va a dar cuenta que uno va creciendo cuando analiza este nivel de espiritualidad, este crecimiento espiritual, diría yo, a través de nuestros pensamientos. Y decíamos, ¿cómo están nuestros pensamientos? ¿No? También a través de nuestra habla. ¿De qué hablamos, hermanos, constantemente? Y lo otro era de la acción. Lo cual me lleva justamente en este momento, ¿no? Cuando nos dice que debemos poner por obra estos mandamientos. Poner en obra los mandamientos de nuestro Dios, hermanos, es una práctica espiritual. Si bien es cierto, nosotros vivimos acá nosotros nos amamos, nos queremos, nos respetamos, nos ayudamos, enseñamos, y todo lo que las demás cosas podemos hacerlo, todo esto es espiritual, porque Dios es un Dios espíritu, y ese espíritu justamente nos empuja a nosotros a trabajar, a obrar en esos ámbitos. Claro, el espíritu tiene trascendencia acá en lo físico. Dios se mueve en todos estos campos. Así que nos dice primero que debemos esforzarnos para poner en obra todo mandamiento que Moisés en este caso nos va a decir, pero que son los mandamientos de nuestro Dios. Y mira, ¿qué dice acá? ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué es esto? Para que vivas, dice acá, para que viváis y seas multiplicado y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. En ese entonces pues había una promesa de una tierra nueva, ¿no? Al pueblo de Israel. Hoy en día, hermanos, sabemos que un día vamos a estar en una nueva ciudad. Eso es nuestra esperanza. Y nuestra esperanza no solamente es un deseo, sino es una realidad.
que se va a concretar en el futuro. Porque nuestra esperanza no termina en esta tierra. No es de esta tierra. Nuestra esperanza va más allá. Entonces, en comparación de ese tiempo, la promesa era Canaán, ¿no? Entrará el pueblo de Israel a ese lugar en donde hay todas estas cosas que hemos mencionado más abajo, ¿no? Y Dios promete esto. Y nosotros ahora podremos hacer una comparación, una analogía o digamos una comparación y podremos decir, ¿qué pues es lo que Dios a mí me promete? ¿Qué es lo que, en otras palabras, Dios quiere conmigo? ¿A dónde me lleva? ¿A dónde me está llevando? Muchos de nosotros en determinado tiempo en nuestra vida justamente nos hacemos esas preguntas. Y si no nos hacemos esas preguntas, por lo menos estamos en esa condición. No sabemos a dónde Dios nos quiere llevar. Y no es porque Dios no tenga un plan o no es porque Dios está pensando a ver qué hago con este o qué hago con esta. No. Sino es porque nosotros justamente estamos un poco distraídos, alejados de esa voluntad. Y si nosotros volvemos, pedimos, leemos, estudiamos la palabra, pronto nos vamos a encontrar en el camino de la voluntad de Dios y vamos a entender cuál es su propósito y cuál es el plan para mi vida. Es ahí donde vamos a empezar a caminar en ese sentido. Porque decíamos que un niño pequeño no sabe qué es de su vida cuando es muy pequeño. Pero mientras va creciendo, su padre le muestra qué es lo que puede hacer, qué es lo que va a hacer. Y entonces, cuando ya es mayor, cuando ya entiende las cosas, toma un rumbo. Hoy yo podría decir, cuando yo recibí a Cristo, sí, no sabía qué Dios quería conmigo. Yo pensaba muchas cosas. Y como en algún momento he compartido, yo a los 19 años cuando recibí a Cristo, quizás a un año después, mientras estudiaba, y esto ya lo he mencionado antes, en un curso, una profesora nos ha pedido que hagamos un plan de vida. Un plan de vida, así como en muchos lugares se pide hacer eso, ¿no? En un curso. Y yo hice pues justamente, ya hijo de Dios, ya cristiano. Y empecé a notar ahí, obviamente, digo así porque era todavía muy joven y no conocía más, cosas como por ejemplo, quiero terminar mi estudio a tal año, ¿no? Así con años específicos, hermanos, terminar mi carrera a tal año, a tantos años tener un trabajo seguro, después a tantos años tener una familia, tener mis hijos, luego a tantos años tener mi casa y después a tantos años tener esto y lo otro. Y como ya no pude pensar más cosas, lo dejé ahí y lo presenté en el curso. Y resulta, hermanos, que ese plan yo lo escribí hasta los 40 años de mi vida, ¿no? O sea, le pedí terminar mis estudios, le pedí una familia, he escrito ahí tener una casa, ¿no? Y establecerme profesionalmente. Y resulta que llegado a los 40 años, todas estas actos, estas acciones, exactamente, hermanos, sucedieron en mi vida. Entonces yo me sorprendo y digo, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que esto sucede? Hermanos, con los años así, exactos. Yo esto comparto porque para mí esto es algo grande. Para mí esto es algo maravilloso. Y puedo ver el poder de Dios, puedo ver la grandeza de Dios, pero sobre todo puedo ver al Padre, a mi Padre, que es Dios, quien se ha preocupado de hacer estas cosas en mi bien. Yo no trato de decir esto de manera, digamos, jactanciosa, porque mi intención no es esta, sino es que Dios, en su momento, y con cualquiera de ustedes podemos compartir esto, cuando pedimos alineado a su voluntad, Dios va a cumplir. ¿No es la voluntad de Dios que un varón se case con una dama y tenga su familia? ¿Acaso no es la voluntad de Dios eso? Claro que sí. ¿No es la voluntad de Dios que el varón sustente a su hogar?
¿No es la voluntad de Dios que el varón y la mujer levanten hijos en su palabra? ¿No es ese acaso? Claro que sí. Entonces, miren cómo Dios, yo en su momento yo no sabía que todas estas cosas era el plan de Dios, yo lo había escrito. Por alguna razón me hizo que yo en ese tiempo escriba eso, y ahora en este tiempo me lo dice. Mira, Manuel, ¿ves cómo has atravesado estos 40 años? Y mientras leía esto, me traía justamente esa experiencia en mi vida. ¿Y cuántos de ustedes también seguramente están atravesando este camino? Pero quiero también que escuchen lo siguiente. Cuando ya llegué a los 40 años, ya tuve 41, ya tengo 42. Cuando tuve 41 le dije al Señor, Señor, pero yo te pedí pues hasta los 40 y después ya no te he pedido. En verdad yo no sé qué va a venir después. Y le dije, haz de mí lo que quieras. Hermanos, y de ahí en adelante puedo ver que están sucediendo otras cosas en mi vida, que quizás yo ya no he pedido, pero que Dios sigue trabajando en mí. Que Dios se me está levantando en algunos aspectos de mi vida que en esos años que había pedido, no los había considerado, pero que han servido para que hoy esté donde yo esté, con mis hijas, con mi esposa, en el trabajo. Entonces, ven cómo Dios nos hace atravesar. Hablamos el domingo anterior sobre la tempestad, ¿se acuerdan? ¿Cómo es que cuando Dios quiere llevarte de un punto a otro, claro, te va a llevar por una prueba? Miren cómo es que Dios a Israel ya va a entrar al pueblo, a la tierra prometida. Pero ellos pues no sabían que van a entrar, o sea, ellos cuando Moisés les dijo, vamos a ir a una tierra prometida, ellos al toque, pues como cualquier niño se emociona, no, vamos a ir, bueno. ¿Qué hubiera pasado si Dios a través de Moisés les hubiera dicho al pueblo, oye, vamos a ir a la tierra prometida, pero van a pasar 40 años en el desierto, van a tener hambre, van a tener sed, van a caminar en el desierto, va a haber serpientes que arden, y muchas de estas cosas? ¿Creen pues que ese pueblo iba a ir con Moisés? ¿Qué hubiera pasado si Dios me hubiera dicho, Manuel, sí, te vas a casar, pero va a haber esto, va a haber lo demás, vas a tener que estudiar esto, vas a tener que esforzarte en lo otro, vas a tener que llorar acá, vas a tener que humillarte en esto, vas a tener... ¿Acaso creen que uno hubiera dicho, pues vamos? Quizá lo hubiera hecho porque al final Dios hace su voluntad en nuestras vidas. Pero veo más complicado, más difícil uno aceptar ello, porque nosotros no vemos el futuro, no vemos como dice acá, y que más adelante te haré bien, dice, ¿no? En el versículo 16, ¿sí? Así dice, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para que a lo postre hacerte bien. Hermanos, Dios poderoso, Dios maravilloso, Dios grande, pero Dios Padre, que Él más bien busca el bien. Y si nosotros atravesamos 40 años en el desierto o atravesamos cualquier tempestad, hermanos, es la voluntad de Dios, porque va o te está llevando al lugar que Él tiene planificado, programado, estipulado para ti. Yo puedo ver acá cuántos hermanos están de repente más adelante yendo a otros lugares, ¿no? Llevando un mensaje de salvación. O cuántos adolescentes de repente estén acá al frente también enseñando. O de repente atrás orando por los demás, saliendo a las calles, o tocando un instrumento, o visitando en la cárcel. No sabemos. Pero Dios tiene un plan para todos. Tiene un propósito. Y así como para el pueblo, así como para Israel, Dios nos prepara. Nos prepara.
Entonces Moisés, ¿cómo es que él pide acá al pueblo que no se olvide, más bien que ponga por obra todos los mandamientos, para que viváis, dice acá, para que viváis y seas multiplicado y entres y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a tus padres? Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Hay un dicho, ¿no? Aunque en algunos contextos, quizás algunos dirán, yo no comparto ese dicho, pero hay un dicho que dice, recordar es volver a vivir, dicen, ¿no? ¿No? Creo que sí, así es. Algunos dirán, pues bueno, claro, tampoco podemos vivir del pasado. Ciertamente, ¿no? Nosotros no podemos vivir del pasado. Y es más, nosotros como hijos de Dios debemos vivir del hoy, ¿no? Del presente. Sino es que cuán importante es recordar, no para anhelar, para añorar y querer ser así, sino para recordar cuánto ha hecho Dios en nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? ¿Qué es lo que Dios, a dónde te ha llevado? ¿En qué lugar te ha puesto? ¿Y de qué te ha salvado muchas veces? Y por eso estás acá. Entonces cuando pensamos en ello, cuando recordamos ello, ¿por qué cree que está escrito en la Biblia que Dios abrió el mar rojo? ¿Acaso no hemos estado ahí nosotros? Para decir, qué lindo, así como quisiera estar otra vez al lado del mar para que le abra el Señor. No, sino es porque nos quiere enseñar que Dios hace milagros, tiene poder. Imagínense, hermanos. Entonces necesitamos atravesar, claro, en algunos quizás 40 como en mí años, en otros quizás menos, en otros quizás más, en otros quizás momentos, pero todos vamos a atravesar justamente momentos en la cual nos vamos a encontrar en un desierto. Pero es necesario, hermanos, es necesario. ¿Saben por qué? Porque si queremos que Dios nos entrene o nos prepare para la gloria, primero debemos de salir de Egipto. ¿Por qué creen que ustedes están acá? Con un propósito, pero tuvieron que salir primero de Egipto. Ahora, pues, obviamente estamos hablando de un Egipto figurativo, ¿no? O alguien viene de Egipto de repente, ¿no? Literalmente, creo que no. Entonces, hermanos, Dios nos tiene que sacar de ese lugar. Nuestro Egipto ha sido pues totalmente convulsionado, de otros que ha sido más leve, más tranquilo, pero igual a todos Dios nos saca del lugar anterior de nuestra vida pasada, de pecado y de complacencia en el pecado, a una vida nueva. Pero para eso, obviamente, aunque el hombre, digo el ser humano, tiende a querer las cosas fáciles. ¿A quién no le gustan las cosas fáciles? Pues claro que sí, ¿no? Por eso es que a veces cuando nos falta algo decimos, ¡ay, cómo voy a jugar! Ya creo la lotería para poder tener dinero. Pero decimos, no, Dios mío, saque esos pensamientos de mi mente, ¿no? No, en realidad, hermanos, a veces queremos las cosas fáciles. ¿Por qué? Porque justamente nos evitan algunos dolores, algunos sufrimientos. Pero el detalle no es el logro que tú vas a obtener, sino es el proceso por el cual Dios quiere llevarte para que tú puedas estar listo para recibir cualquier otra cosa en el mañana y mantenerte siempre humilde, siempre reconociendo a Dios como el Señor, el proveedor, el dador de la vida. Porque si fuese fácil las cosas, de seguro, como dice acá, como advierte, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas, y tengas buen trabajo, y tengas tanto dinero, y puedas sustentarte y comprarte todos los lujos que quieras y todo lo demás, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído estas riquezas. Eso es lo que
nos dice que debemos de tener cuidado. Por eso es que justamente Dios nos tiene que enseñar cuánto cuesta, cuál es el valor de los logros para poder nosotros estar listos de recibir justamente los logros. Israel tuvo que estar listo para entrar al pueblo, pero tuvo que sufrir. Porque Dios dice que, acá lo dice, ¿no? Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no habían conocido tus padres. Dice, tus vestidos nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios castiga. Guardarás pues los mandamientos que Jehová Dios te ha mandado, que Dios andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios se introduce en la buena tierra de... Bueno, quiero encontrar la parte en donde dice que justamente Dios, a ver, aquí voy a encontrar, ¿ya? Dios le dice pues al hombre que yo te llevo a esos lugares justamente para probarte, ¿no? Yo te llevo a estas circunstancias para que tú entres en prueba, ¿no? Y para ver qué hay en tu corazón, ¿no? Y no es porque Dios no sabe lo que hay en nuestros corazones, sino es que Dios quiere mostrarte y te des cuenta tú y que me dé cuenta yo qué hay en mi corazón. Porque al igual que un niño, al igual que el hijo que está pequeño, no sabe cómo ser lo que Dios quiere que él sea. ¿Por qué? Porque ni a sí mismo se conoce. Porque el Hijo de Dios, el joven nuevo, el recién convertido, pues lo que más desconoce es a sí mismo. ¿Qué es lo que Dios quiere de él? ¿Qué es lo que Dios quiere de él? No sabemos, no sabe, ¿no? Entonces, pero cuando va madurando, va creciendo, sí va a entender qué es lo que Dios quiere de él. Entonces, es ahí donde Dios, hermanos, nos hace atravesar estos momentos justamente para que nosotros veamos qué hay en mí. Nosotros aprendemos y compartimos mucho de esto, ¿no? O sea, cuando decimos, Dios mío, quiero aprender de ti la paciencia, ¿no? Entonces, nosotros nos imaginamos que Dios nos viene y nos hace así, no, tranquilos, que Dios nos da una tranquilidad, ¿no? Ya somos pacientes. En realidad, ¿qué es lo que Dios nos va a dar en ese momento? De repente nos va a dar un hijo berrinchoso. O nos va a dar una esposa que nos presione. No es para mala. O nos va a dar un esposo irresponsable. Pero Dios no te va a dar así con gotitas, en gotero, paciencia, tic, tic, paciente. No. Te va a hacer atravesar tu desierto, hermano, para que tengas la paciencia que tú necesitas. Dios sí puede hacer cosas sobrenaturales, y es más, ha hecho. Por ejemplo, acá la gente vivía 40 años con la misma ropa. A ver, hermanos, acá algunos mensual compran ropa. Y eso no porque se ha hecho vieja, sino, bueno, la moda, ¿no? Pero acá dice que el pueblo de Dios anduvo y no se envejeció ni siquiera su ropa por 40 años. Así, hermanos, si usted está gastando mucho en ropa, ore para que le dure 40. 40 años, hermanos. Bueno, aunque algunos, pues, como lo usamos solamente los domingos, pues, puede ser que nos dure, ¿no? Entonces, hermanos, Dios sí puede obrar sobrenaturalmente, y es más, obra sobrenaturalmente. Pero en lo que Él tiene, y Él sabe, como Padre, que tú necesitas atravesar, te lo va a hacer atravesar. Decíamos, hermanos, aunque esto, los jóvenes que no se casan, no escuchen, es para todos. Decíamos ayer que un varón se acercaba a un consejero, a un rabí, alguien que sabe mucho de la palabra de Dios en el pueblo judío. Le dice, rabí, quiero casarme, ya, mira. Y era un buen muchacho que oraba y se dedicaba a la oración. Quiero casarme, pero
yo tengo una chica ya, a quien la estoy mirando y quiero casarme con ella. Muy bien, ya. ¿Y cómo es ella? Ella es, mira, ¿sabes qué? Pero no le gusta vuelta nada, no le gusta estar orando, no le gusta, de vez en cuando quiere venir a la iglesia. Y bueno, ¿y qué hace entonces? Bueno, para en el TikTok, ¿no? Mira mucho el Facebook y cosas esas. Entonces le dice, pues entonces no estás mirando bien, o sea, no es compatible con lo que tú quieres. Tú quieres buscar al Señor, búscate una chica que también desee lo mismo. Bueno, y se fue. Y el muchacho se fue y se casó con la chica. No hizo caso la recomendación del pastor o del rabí. Y a un tiempo viene nuevamente el muchacho y le dice, rabí, tenías razón. No debía haberme casado con él. A ver, un momento, le dice el rabí. A ver, ¿ya te has casado? Ya. Un momento. Antes de casarte tú viniste a preguntarme y yo te dije lo que yo te recomendé. Ahora que estás casado, no hay nada más de qué hablar. Ya estás casado, ponte a trabajar. Hermanos, nosotros somos inteligentes y sabios para hacer las cosas. Pero cuando ya estamos en el lugar, hay que ser valientes, esforzarnos y trabajar en ello. Si yo le pido a Dios paciencia y tengo un hijo berrinchoso, ¿qué voy a hacer? Dios mío, quítame mi hijo. ¿Así voy a decir? Obviamente que no. Me voy a poner a trabajar, voy a agarrar mi Biblia, voy a asistir a la charla de matrimonios, cuando dice matrimonios con hijos berrinchosos, por ejemplo, el tema, ¿no? Voy a asistir a ese tipo de temas, voy a leer, voy a mirar videos que hablan de este tema y me voy a preparar y voy a ponerme a trabajar. Voy a ir los domingos a las enseñanzas donde me enseñan a ser paciente, ¿no? Voy a ir a tal conferencia porque ahí hablan de estos temas. Entonces me pongo a trabajar. Hermanos, cuando ya estamos en la situación, es como quien dice a alguien por ahí, ya pues, ¿qué para hacer, no? ¿Qué para hacer? Ahora, no es tanto de esa la manera, obviamente, sino con valentía y esfuerzo, asumir, porque todo lo que sucede está en control de Dios. Y si nosotros decimos, Dios, creo que esto no ha sido lo correcto, a ver, como decía Job, o como le decía Job, has estado tú cuando yo diseñé, bueno, parafraseo, ¿no? Cuando puse los estatutos para que todo el universo exista, has estado tú, o sea, en otras palabras, tú ya pues me quieres enseñar, ¿no? ¿Podemos nosotros enseñar a Dios? No. El joven que se casó con esa chica, a pesar de que su pastor o su rabí le dijo que no, se ha casado justamente porque Dios quería que se casara, para que este joven aprenda lo que necesitaba. A pesar de ser un muchacho de oración y todo lo demás, necesitaba casarse con esa chica para que logre lo que Dios tenía para él. Porque de otra manera no iba a poder alcanzar lo que Dios tenía planificado para él. Tanto así que ha hecho que la chica se vendara sus ojos, a él también, y se lleguen a casar. Y decía ahí, porque por libre elección, ninguno de los dos se hubiera escogido. Lo que muchas veces pasa con nosotros. Nos enamoramos, nos vemos lindos, lindas, y nos casamos, y después queremos decir, pucha. Ahí dice un pastor, me estafaron. ¿No? Y no es así, hermanos, en realidad, sino es que Dios ha permitido. ¿Por qué? Porque en una relación de matrimonio es en donde nosotros crecemos, en donde nosotros nos desarrollamos. Es nuestro desierto también, pero es un gozo. No se olviden de eso, es un gozo. Y alabado sea el Señor por el matrimonio, alabado sea el Señor por nuestras esposas. Amén, amén. Entonces, hermanos, miren cómo Moisés le dice al pueblo, recuerde de guardar estos mandamientos, recuerda por dónde nos hizo pasar el Señor, pero también recuerda que nos dio esto, nos dio lo otro, nos bendijo con agua de esta roca que ni siquiera pensábamos que iba a salir el agua, nos dio comida que nunca has probado, tu ropa no se ha envejecido,
Has andado por lado de víboras que ardían. Bueno, seguramente pues que eran muy venenosas, ¿no? Y tus pies no se han hinchado a pesar de caminar por esa arena caliente. ¿Cuánta cosa el pueblo ha pasado? Y Moisés le dice, recuerda esto. Ahora yo les digo a ustedes, hermanos, recuerde. ¿Qué debemos recordar? Yo pues recuerdo. ¿Cuántas veces yo de repente me he salvado de morir por un accidente? Cuando por alguna razón alguien me dijo, espera un ratito ya. Yo molesto, ya vamos a ser tarde. Pero algo Dios habrá hecho en esa persona que se retarde un poco para yo, porque más adelante encontraba de repente un accidente. Yo decía, yo pude haber estado en ese accidente, pero por esa tardanza pequeña no lo estoy. Yo lo pensaba así. Quizás sea una reflexión mía, o quizás sea la realidad, que Dios nos cuida. ¿No? Dios nos cuida. Y de cierta manera así es. Así es. Entonces, hermanos, recordamos entonces, es necesario traer a nuestra memoria qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas al momento de sacarnos de Egipto y hacernos atravesar todo el desierto para darnos esa tierra. ¿Cuál es esa tierra prometida para ti? Ser ese ministro de la música, ser ese ministro de su palabra, ser ese predicador de las calles, ser ese diácono que sirve, ser ese esposo fiel, ser esa esposa fiel a su esposo. ¿Cuál de eso eres tú? ¿Cuál es tu tierra prometida? A mí me encanta, me llena de alegría poder trabajar con los matrimonios, con los esposos. Hermanos, yo antes de tener ni siquiera mi primera enamorada, yo decía un día, cuando tengo me voy a casar con ella. O sea, desde muy tierna edad decía me voy a casar con ella. Y ahora me doy cuenta, y ¿qué es tiempo? Pues pensaba esas cosas, decía, ¿no? Pero desde muy pequeño yo decía, me voy a casar, ¿no? Y ahora todo tiene sentido, ¿no? Desde que Dios ha puesto en mí esas cosas. Entonces por eso, y ahora ustedes, ¿qué hay en ustedes? ¿Qué esperan? ¿Cuál es esa tierra prometida a donde ustedes tienen que llegar? Y para que lleguen a ellos ustedes tienen que decir, Señor, prepárame. Y Dios le va a preparar. Dios está preparándole, hermano. Nada más que uno debe decir, cuida de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno para que viváis y seáis multiplicados y entraréis y poseáis la tierra. Mira, hermanos, esa tierra donde está llevando Dios no es cualquier tierra. Es tierra buena, donde las cosas, dice acá, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comeréis el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Hay mucho, hermano, a donde Dios te quiere llevar. Hay mucho donde Dios te quiere llevar. Físicas, digamos, propias de esta tierra, naturales. Y hay muchas cosas también espirituales que Dios quiere que conozcas y quiere que tú manejes. Pero el niño pequeño, pues que apenas mueve los brazos, los piecitos, no lo va a asumir, no lo va a hacer. Así que, hermanos, entendiendo que debemos guardar los mandamientos y entendiendo que no debemos de olvidarnos de dónde nos ha sacado Dios y quién nos ha sacado, eso les exhorto, les pido que ustedes también cada día de su vida lo hagan. Amén. Porque al igual que Jehová da, ama, provee, también disciplina. Acá dice castiga. Puede ser un sinónimo de disciplinar, de educar. Dios nos educa, ¿no? ¿Cómo educamos nosotros a nuestros hijos? Con amor, a veces con una palabra fuerte, a veces con una palmada, cuando es necesario. Así educamos, ¿no? Y eso es lo que hace Dios. Ahora, Dios no viene, oh, Nico. No. Dios viene con mucho amor, sino que es necesario. Nuestro hijo, cuando hacemos eso, ¿acaso él nos ve con cara de Blancanieves que le venimos a dar su palma? No, nos mira con cara de Shrek que venimos a hacerle, ¿no? Porque obviamente no es lindo, pero es necesario.
Pero un hombre que se alinea a Dios y busca de Él va a tener menos de esto y más de la tierra prometida. Amén, hermanos. Así que nuevamente les pido, no nos olvidemos de Dios, más bien hagamos por obra sus mandamientos y siempre pues reconociendo que Él es todopoderoso y Él es nuestro Padre. Amén.